Y vamos a permitir que ahora su Santo Espíritu y su palabra nos puedan hablar de alguna manera en nuestra vida, que puedan ayudarnos no solamente a conocerle más, sino a conocer su voluntad, su propósito para nuestra vida, ¿sí? Que pueda llevar nuestra vida espiritual a un nivel superior, ¿sí? Que podamos escalar. Eso es lo que debe de pasar gradualmente en nuestras vidas, ¿sí? Cuando tú entras en una relación, se espera que esa relación se vaya profundizando. Cuando tú entras en una relación, no importa qué tipo de relación es. Yo no estoy hablando específicamente de una relación de noviazgo sentimental. No, yo estoy hablando en todos los sentidos. Si yo empiezo una relación comercial, financiera, hago a Marco mi socio, ¿sí? Porque él tiene una parte que yo no conozco y yo tengo otra que él no conoce. Nos necesitamos como socio. Vamos a empezar nuestros primeros pininos y debemos desarrollar una relación que nos conozcamos y confiemos y fortalezcamos la relación para que se fortalezca la empresa. Así es en todos los sentidos cuando hay una relación, no solamente una relación sentimental. En el caso nuestro es una relación con Dios, porque el peligro, siempre lo decimos, hermano, ese peligro no solamente lo corre la iglesia Palabra de Vida, lo corre la iglesia más espiritual que pueda existir sobre la tierra, que nosotros caigamos, ¿sí? en una relación de apariencia religiosa. Oiga eso, apariencia religiosa. Y de pronto la mayoría aceptamos eso, pero eso que estamos aparentando de manera religiosa no es la realidad de nosotros. Hay otra realidad, ¿sí? Hay otra figura. Y yo tengo que luchar con eso todos los días. Yo tengo que luchar con eso todos los días. Y tú tienes que luchar con eso todos los días. Que lo nuestro no es una apariencia, es una realidad. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, no importa que sea martes, no importa que sea domingo o viernes, yo tengo que venir con una percepción clara. Yo no vengo a ver a hombre, yo no vengo a ver a hombre, hermano. Yo vengo a tener un encuentro con el Señor. ¿Sí? Yo vengo no es malo que yo tenga a 3, 4 personas orando por mí, pero ellos no son mi modelo. Mi modelo es Jesucristo. ¿Sí? Yo debo fijar mi mirada en Él para procurar parecerme a Él. Entonces yo le estoy diciendo esto para que usted sepa la actitud que usted debe tener cada vez que viene aquí. Cada vez que usted viene aquí, ¿sí? Decía el otro día, las mentorías son buenas, que yo sea tu mentor, que cualquiera aquí sea tu mentor. Eso no es malo, porque la Biblia está llena de mentores. En la Biblia hay muchos mentores. El problema es que el mentor haga que tú te fijes en él. Y nosotros no debemos fijarnos en hombre. Nosotros debemos fijarnos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque en Él está mi esperanza. Mi esperanza no está en hombre, ¿sí? Entonces vamos a permitir que esta noche, la palabra de Dios, sazonada por su Espíritu Santo, pueda ministrar de una manera especial nuestra vida y que cada uno de nosotros seamos evolucionados. Oiga esa palabra. La palabra evolucionado es la misma que transformer, ¿sí? Que nosotros seamos transformados. Ahora, esa palabra no debe de provocar un escándalo en nuestra vida, porque la Biblia habla de ser transformados, ¿sí? La Biblia lo dice, debemos ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo.
aparte de las múltiples responsabilidades, yo honestamente lo voy a ser sincero, porque yo soy hombre, ¿sí? Soy humano. Yo no creía que iba a estar esta noche aquí. Yo salí prácticamente a las 5 y más de las 5:30 salí de una reunión muy grande, muy importante, ¿sí? Y fue una reunión bien fuerte. Y yo dije, no creo que vaya a poder ministrar, ¿sí? A menos que tú digas, papá, porque tú en realidad tú eres el que manda, ¿sí? Y bueno, aquí estamos, gloria a Dios. En Mateo capítulo 9, quiero buscar un versículo. ¿Sabe? Cuando yo estaba en el lado de allá, ¿sí? ¿Sí? Cuando yo era oveja, yo sé, mire, escúcheme, esto uno lo va digeriendo. Hay mucha gente que dice, tú le dices al pastor, pero el pastor no va a ser así, el pastor va a pensar como pastor y tú vas a ver que va a cambiar. Sí, siempre voy a cambiar mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender que el pastor no piensa como oveja. El pastor no piensa como oveja. Las ovejas piensan como ovejas en el sentido alegórico, figurado, ¿sí? Y el pastor siempre va a pensar como pastor, ¿sí? La oveja piensa todo para ellos. Primero, segundo, tercero y si hay cuarto también para ella. Pero el pastor piensa por las ovejas. El pastor no piensa por él. El pastor no piensa por él. Entonces muchas veces la gente quiere que el pastor piense, por eso es que la Biblia dice que los pensamientos de Dios, que Él es el pastor de los pastores, ¿sí? Él es el pastor de los pastores, los pensamientos de Él no son los pensamientos de los hombres, ¿sí? Y yo pensaba, le decía, cuando yo estaba allá, que el pastor leía un solo versículo, yo decía, uy, ¿qué puedes decir de un versículo? Pero uno se queda sorprendido, ¿sí? Yo me he quedado sorprendido. Antes yo leía unos pasajes larguísimos, hay veces tengo que leerlo porque tengo que considerar que hay personas que no conocen la palabra como tú la conoces y lo importante es que todos salgamos edificados. Allí en el capítulo 9, ¿sí? Allí habla este pasaje, el primer pasaje del capítulo 9, habla de la sanidad de un paralítico, ¿sí? No es cualquier paralítico. Y hemos oído esta historia muchas veces, que Dios sana a un paralítico, pero antes de sanarlo, mire, ese para que usted vea que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. El hombre fue por sanidad, el hombre fue buscando una sanidad y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los sabiondos que dice el hermano Anderson, dice, ¿y quién este rayo se cree si ningún hombre puede perdonar pecado? Y como, escuche, ese es lo que nosotros pasamos por alto. Y eso es lo que es un bloque, una barrera, un impedimento para que yo conozca a Dios como Él quiere que le conozcamos. Y yo paso por alto que Dios lo sabe todo. Dios sabe que tú estás pensando en estos momentos. Aún Dios está viendo si tú te estás dejando desviar por el enemigo y yéndote por otro lado. Dios lo sabe todo. Entonces se pusieron unos escribas, unos que creían que lo sabían todo, ¿sí? Y él, ¿quién se cree para perdonar pecado? Pero lo dijeron, lo pensaron y lo dijeron creyendo que Jesús no sabía lo que estaban pensando y lo que estaban diciendo. Y Jesús le dijo, díganme algo, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda. Lo más fácil es decir, tus pecados te son perdonados. Porque ¿quién puede levantar a un paralítico si no Dios? Y él lo dijo, bueno, para que ustedes vean quién es el Hijo del Hombre. Le dice, levántate, toma tu lecho y vete. Cuando dice eso, dice definitivamente que él puede perdonar pecados, porque eso no lo puede hacer nadie. ¿Sí? O sea, que Dios sabe lo que hace, hermano. Dios sabe.
Y eso es lo que nos falta a nosotros, eso es lo que me falta a mí. Bueno, de pronto a ti no, pero a mí sí. Porque, ¿sabe? Escúchame, en la medida y que nosotros entendamos a Dios. Yo entré a la dirección ayer y había una niña. Yo, ¿qué le pasó a la niña? No, está con fiebre, vamos a llamar a los padres. Yo, no llamen a ninguno papá, vamos a orar por ella. Vamos a orar por ella y que se vaya la fiebre. ¿Tiene fiebre? Sí, tiene fiebre. Vamos a orar. Y orando por ella, sentí en medio de la oración que la fiebre se fue. Y yo le di a 2 personas que están ahí, tócale, dígame si tiene fiebre. No tiene fiebre, bueno, listo, me voy a atender otro asunto. Cuando regresé, me dice, pastor, no solamente se le fue la fiebre, sino fue liberada. Fue liberada de todo lo que tenía en la barriga. No, pero sí fue liberada lo que tenía en la barriga, pero lo que tenía adentro también. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, quién es Dios. Porque si yo entiendo y yo estoy claro quién es Dios, ¿sabe qué Dios me ha dicho? A ti, no a mí no me lo ha dicho a ti. Yo estaré contigo todos los días hasta el final. Y todo el que creyere, ¿sí? Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si Dios dice eso y eso no es verdad, hermano, apague la luz, apague todo esto y vámonos. Porque esto es pura religiosidad. Tú tienes que creerlo y es una lucha grande. Tú mismo conciencia, tú mismo te vas a decir, no ores porque no te va a salir nada. Bueno, si no salió nada, fue Cristo que no quiso hacer nada. Porque yo no puedo hacer nada. Carla no puede hacer nada. Aquí nadie puede hacer nada. Aquí todo lo que se hace, lo hace Dios. Lo hace Dios. Y como yo sé eso, yo dije, no. Pastor, la niña se quedó dormida. Eso. Mire, cuando uno no sabe, eso es una señal que sí fue liberada. Porque cuando una persona es liberada, ¿sí? en su lucha, queda reposando allí. Y se quedó la niña, déjela tranquila, dormía. Cuando se pare va a ser otra persona. ¿Sí? Y es así. Pero uno no sabe todo. Yo no lo sé todo. Pues yo voy a compartir algo que a mí me impactó, a mí me ha motivado, ¿sí? Allí en el capítulo 9, en el verso 1, es todo lo que vamos a leer, todo lo que queremos ver está allí en su Biblia, ténganla abierta. Dice así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Yo quiero que usted vea el capítulo 8. Le voy a ayudar para que vea cómo esto es. Mire, le voy a ayudar. En el capítulo 8 dice el verso 5: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, y sigue diciendo, ¿sí? Luego que atendió a el centurión, mire lo que dice el verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. Perfecto, ¿sí? Verso 18. Viéndose Jesús rodeado, después que sanó a la suegra, ¿sí? Vino mucha gente con necesidad y él dio una orden: vámonos para el otro lado. ¿Por qué dice vámonos para el otro lado? Porque Capernaum es una ciudad pesquera, está al borde, ¿sí? del mar de Galilea. Si lo busca en un mapa en la parte posterior, ¿sí? de su Biblia. Allí, luego que se suben, dice la siguiente historia, el verso 23: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Sí? Mire lo que dice el 28. Cuando llegó a la otra orilla, vea el proceso de todo esto, y se enfrentó a los endemoniados gadarenos, y ahí es donde nosotros aterrizamos. En el capítulo 9, en el verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad.
¿sí? O sea, mira el proceso. Qué bonito todo esto cuando uno se da la tarea de estudiar todo esto, ¿sí? Todo esto. Ya leímos el pasaje, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta preciosa y maravillosa noche, porque gozamos, porque contamos con tu presencia, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque por tu obra en la cruz es que nosotros disfrutamos de todo esto, de todas estas promesas. Espíritu Santo, ahora queremos pedirte que tú nos ayudes, porque tú fuiste el que inspiraste a todos estos hombres a escribir. ¿Sí? Ayúdanos ahora a entender por qué, Señor, pusiste estas palabras allí para llamar nuestra atención. Por Jesucristo te lo pedimos dándote gracias. Amén. Tome asiento ahora. Sí, tenga su Biblia abierta. Vamos a predicar, pero usted sabe que mi mensaje, mis predicaciones son una mezcla de enseñanza, sí, con predicación. Bien, quiero decirle que le ruego que tenga su Biblia abierta. Hemos titulado esta reflexión esta noche, o estudio, como usted le quiera decir, su casa es la casa de sus amigos. ¿Sí? Así hemos titulado este pasaje, esta reflexión. Su casa, estamos hablando de la casa de Jesús, es la casa de sus amigos. ¿Sí? Ok, la palabra de Dios siempre está y estará a disposición para que las escudriñemos y las estudiemos para descubrir sus tesoros. Eso es la palabra de Dios. Ya aquí hay gente, hermano, que debe entender que tiene que tener un momento, porque yo lo tengo y tú lo tienes que tener y todos necesitamos tenerlo. Mire, nadie va a crecer espiritualmente si no lee Biblia. ¿Cómo tú quieres crecer espiritualmente si tú no lees Biblia? Ahora, la Biblia no es, ¿sí? No es un instrumento de amuleto. Ya leí, pastor, así que Dios me tiene que resguardar con la palabra, porque ya, no, eso no es así, ¿sí? Porque nuestra fe se aumenta con la palabra. Pero ¿qué sucede con las personas que tenemos tanto tiempo en el Evangelio? Que ya yo no me puedo conformar solamente con leer Biblia. Ahora yo tengo que estudiar Biblia, ¿sí? Yo tengo que profundizarme en las Escrituras, ¿sí? Yo tengo que rebasar las expectativas, los límites. Ya yo no puedo, sí, conformarme que yo me leí 5 capítulos. No, sí. ¿Cuántas veces tú te has leído la Biblia, caballero? No sé, hermano. No sé. Tantos años, no sé cuántas veces. Y todavía tengo mucho que aprender. Mucho. Más de lo que usted se imagina. En una escala de 1 a 1000. Quizás voy como por 32. Imagínense. De escala de 1 a 1000 voy como por el orden en la escala de 32. Así que decía, la palabra de Dios siempre está a disposición para que la escudriñemos y la estudiemos para descubrir sus tesoros. Porque cuando yo descubro sus tesoros, hermano, y yo guardo esa palabra, hermano, pasa y pasa y pasa el tiempo y eso está allí, hermano, eso no se olvida y siempre el Espíritu de Dios nos la trae a memoria. La misma palabra tiene una promesa, dice, no tengas temor cuando tú tengas que enfrentarte a los gobernantes, a las autoridades, porque el Espíritu de Dios, mire, hermano, nosotros creemos que el Espíritu Santo nada más habla en lengua. Tú hablas en lengua. Sí, hablo en lengua y hablo de la vida de todo el mundo.
Mire cómo limitamos al Espíritu de Dios, hermano. Mire cómo limitamos al Espíritu de Dios. No, hombre. Ahora, las dos últimas palabras de este versículo nos declaran que Jesús había llegado a su ciudad. Oiga lo que dice allí. Las dos últimas palabras de este versículo nos dicen que Jesús había llegado a su ciudad. Eso es lo que dice allí. Entonces, entrando Jesús, venía de Gadara. Acuérdese que allá lo echaron porque él liberó a un endemoniado que los demonios pidieron que pudieran meterse en ese hato de cerdo, hermano, y allí todo en la ciudad parece que tenían puerquito allí. Así que cuando se tiraron esos cerdos al despeñadero, todo el mundo perdió en el negocio. Todo el mundo perdió en el negocio. Así que al Jesús llevarlo a la bancarrota, le pidieron a Jesús, vete de aquí, vete. Así que él se montó en la barca y regresó nuevamente a su ciudad. Esta ciudad no era Belén. Oiga lo que le estoy diciendo. La ciudad que dice ahí, su ciudad, no era Belén. ¿Por qué? ¿Por qué no era Belén? Porque le voy a decir algo nuevo para algunos y le voy a refrescar algo a los viejos. El ministerio de Jesús tuvo dos campos. ¿Cómo usted sabe todas esas cosas, pastora? Porque son 30 y pico de años leyendo y estudiando la Biblia. Eso no está escrito aquí. Se lo estoy diciendo porque siento del Espíritu decírselo, ¿sí? El ministerio de Jesús estuvo dividido en dos partes. Recuerde cuando él fue bautizado, ¿sí? Y cuando murió Juan el Bautista, Jesús se fue. Jesús se fue de Jerusalén. Él estaba cerca allí, recuerden, el río Jordán, donde fue bautizado. Así que con la muerte de Juan el Bautista, que fue temprano en el ministerio de Jesús, porque el ministerio de Juan el Bautista fue más o menos, según los estudiosos, de 6 meses. 6 meses fue el ministerio de Juan el Bautista. Así que ¿a dónde se fue Jesús? Para Galilea, para el norte. Allí él estuvo prácticamente ejerciendo la primera parte de su ministerio, ¿sí? Allí. Pero cuando llegó el tiempo que dice Lucas 9:51, ¿sí? Que él subía a donde había venido la presencia, entonces allí empieza la segunda parte de su ministerio en Judá. Así que su ciudad no era Belén, porque él estaba desarrollando la primera parte de su ministerio, que fue donde, en la provincia de Galilea. Acuérdese, Panamá tiene 9 provincias, Israel tiene 3 provincias. La del norte es Galilea, la central es Samaria y la del sur es Judá. Recuerde siempre eso, métalo en el chip y que nunca se le olvide eso. Así que esa ciudad no era Belén, donde él había nacido, porque él estaba en la parte de su ministerio que lo desarrolló en la provincia del norte, o sea, Galilea. Tampoco era Nazaret, la ciudad donde había crecido. No era la ciudad de Nazaret. Y yo le voy a explicar por qué más adelante. Tal vez fuera la gran ciudad de Jerusalén, para que él la llamara su ciudad. La respuesta es tampoco. Oiga, no era ninguna de esas ciudades, ni Belén, ni Nazaret, donde él se crió. En Belén nació, en Nazaret se crió, ni tampoco la hermosa ciudad de David, conocida como Jerusalén, tampoco era, ¿sí? Se trataba de la pequeña ciudad pesquera llamada Capernaum, y usted lo vio allí en el capítulo anterior. Sí, ya recuerdo que le iba a decir al principio. Es cierto que la Biblia no está en orden cronológico, no está en los evangelios tal cual los hechos se fueron dando. Perdone, pero tampoco eso indica que no hay relación
en un capítulo con otro capítulo, o un pasaje con otro pasaje. ¿Sí? Lo que está diciendo que de pronto en Lucas tú ves que este mismo incidente no está en el orden que lo tiene Mateo ni Marcos lo tiene. No, porque no, la Biblia no fue escrita cronológicamente como acontecieron los hechos, no fue escrita así, pero sí guarda relación. Toda ella guarda relación. Así que allí en el verso 5 del capítulo 8, el capítulo anterior, recuerde que fueron los hombres los que dividieron la Biblia en capítulos y en versículos, porque en el original, ¿sí? En el original no está dividido los manuscritos en capítulos ni en versículos. Mire, hoy día en el movimiento mesiánico, usted ve que ellos enseñan que el rabino dice que en el Evangelio de Mateo, en el hebreo, dice así, pero eso no significa eso. Mire, esa es mentira. Y mire, usted no tiene idea cuánta gente está siendo arrastrada con ese evangelio mesiánico. ¿Por qué? Porque allí exaltan mucho al hebreo, y la Biblia dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces el cristiano cree que abrazando, ¿sí?, la cultura hebrea, eso le va a garantizar el cielo. Esa es mentira. Esa es mentira. Esa es una mentira del diablo, ¿sí? Porque déjeme decirle, ellos apelan que en los manuscritos originales escritos en hebreo, ningún manuscrito original del Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Así que eso se lo dicen al que no estudia, al que no quiere estudiar la palabra de Dios. Solamente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo algunas porciones. Pero todo el Nuevo Testamento, todos los manuscritos, desde el tiempo de Jesús, todos fueron escritos en griego. Así que cuando dicen que el rabino, el Shamayo, no sé qué, dice que en el original hebreo, mentira. Es mentira, hermano. Es mentira, esos cuentos le echan. Entonces usted ve que sacan todos los nombres del Antiguo Testamento. Que oye, Jesús te está diciendo en el Nuevo Testamento que el mejor de los nombres con que podamos llamar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, es papá. Es papá. Entonces andan usando todos los apelativos, todos los nombres, los 99 nombres restantes de Dios que están en la palabra de Dios, porque eso lo hace más hebreo. Hermanos, si ahorita mismito los hebreos fueron cortados de los planes de Dios, si hay un hebreo que se quiere convertir, bienvenido. Si acepta a Jesucristo. Mire, y yo me he tomado la molestia de escuchar a algunos de ellos y ni aceptan. Esos judíos que están allí, mesiánicos, ni ellos aceptan a Jesús. Ellos dicen el Señor. Ellos dicen el Señor ese que está allí. Ellos no dicen que es Jesús, ni dicen que es su Salvador. Entonces mire cómo tienen a la gente confundida. Uno les quiere enseñar. Mire, uno le enseña y no reciben lo que uno enseña. Viene un loco allá porque le está diciendo que en el hebreo, el maestro, sí, rabino, dice que Mateo en el original hebreo. ¿Qué Mateo original hebreo? Eso nunca se escribió en hebreo. Ningún libro del Nuevo Testamento se escribió en hebreo. Vaya y conozca la historia. ¿Por qué no se escribió ninguno en hebreo? A pesar de que todo era en hebreo. Vaya y estudie eso, para que no le estén echando cuento. Así que escuche. Decía allí en el capítulo 8, versículo 5, ahí se nos está diciendo que Jesús había entrado en Capernaum. Sí, allí estuvo, fue a la casa de Pedro. Y la suegra vivía con Pedro. No era la casa de la suegra de Pedro, era la casa de Pedro. Y tenía a su suegra allí. Y luego allí, a causa de la multitud, mire, Jesús no
no es como caballero, ni como muchos de nosotros, no como tú, como muchos de nosotros, que andan, hermano, sí, del timbo al tambo. Él se montó un barco porque él quería ver a un endemoniado que estaba allá. Cumplió lo que hizo con el endemoniado y regresó para acá. Pero allá, ese endemoniado nada más, uno, dice la Biblia, se ganó 10 ciudades para Cristo. Oiga eso, para que usted vea que Cristo no se equivoca. Oiga, esto es tremendo. Cristo no se equivoca. Cristo fue a llevar el evangelio a un endemoniado, porque ese endemoniado iba a ganar 10 ciudades para Cristo. Cristo no se equivoca. Si Cristo te llevó la palabra a ti, es para que tú también te ganes 10 ciudades. ¿Qué estás haciendo que no te la estás ganando? Cristo no se equivoca, hermano. Cristo no se equivoca. El que se equivoca soy yo. El que te equivoca eres tú, pero Cristo no se equivoca. Él fue a llevarle la palabra a un endemoniado, a uno nada más. A uno que caballero hubiera dicho, a ese no. Ese no. Ese huele mal. Ese no se baña. Ese no. A ese no. Pero el que yo digo que a ese no, Cristo dice, ese sí. Ese sí. Oiga, hermano, Cristo no se equivoca. Cristo no se equivocó contigo. Tú eres el que anda pensando en otras boberías. Pero Cristo no se equivocó contigo. Despierta. Despierta de donde estás. Despierta. Pero Él no se equivoca. Él no se equivoca. Él cumplió y regresó. Cuando regresó, vino a su ciudad. ¿Qué ciudad? La pequeña Capernaum. Aquella pequeña ciudad pesquera. Ahí Él regresó. Más adelante del mismo versículo, del mismo pasaje, más adelante, ahí, en ese tracto de esa historia, dice en el verso 7, léelo, que se fue a su casa. Ahí lo dice. No solamente que fue a su ciudad, sino que llegó a su casa. Ahora, alguien dirá, Cristo tiene casa. Espérate, ¿y qué tú crees, que Él dormía en cueva? ¿Ah? Es cierto que Él subía a los montes a hablar con su papá, pero ahí dice, lea el verso 7 por favor, léalo conmigo. Dice, entonces Él se levantó y se fue a donde. O sea, que tenía su ciudad y tenía su casa. Tenía las dos cosas, su ciudad y su casa. Eso es lo que dice allí. ¿Sí? Wow, tremendo lo que dice allí. Tenía allí en Capernaum su casa. ¿Qué casa? La casa de su amigo Pedro. La casa de su amigo Pedro era su casa. Esa era la casa de él. Allí yo se lo leí. Versículo 14 del capítulo 8. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Así que yo entiendo por el Espíritu Santo que la casa de Pedro era su casa. ¿Cuántos quieren que su casa sea la casa del Señor? Eso es lo que la palabra de Dios me está diciendo, que él tenía su casa. Wow. Ahora, los propósitos de Dios para nuestra vida no son pasajeros, hermano. Oiga, los propósitos de Dios para la vida de ninguno de nosotros no son pasajeros. ¿Qué quiero decir? Que los propósitos de Dios para nosotros no son de corta duración. Oiga, ¿dónde está el problema? El problema está en mí. En mí es que está el problema. Porque yo hago la relación de Cristo conmigo de corta duración, porque yo nada más lo busco.
cuando lo necesito. Después que me resolvió el problema, hermano, lo envuelvo y lo despacho. Oiga, nosotros somos los que hacemos nuestra relación con Dios de corta duración, relaciones pasajeras. Estás empezando a tener problemas en tu casa, estás empezando a tener problemas con tus hijos, estás empezando a tener problemas financieros, estás empezando a tener problemas en tu trabajo, estás empezando a tener problemas de salud, estás empezando. Entonces ahí es cuando queremos buscar, después que lo resuelve, hasta allí. ¿Eso qué habla, hermano? Eso habla que nosotros queremos tener una relación con Dios de forma pasajera, pero Dios no quiere tener una relación con nosotros de manera pasajera. Él quiere tener una relación permanente. Gracias a Dios por esos 3 amenes. Él quiere tener una relación permanente. Soy yo el que quiero tener una relación pasajera cuando lo necesito, cuando tengo problemas. Pero esos no son los propósitos de Dios con nosotros. No lo son, hermano. Así que somos nosotros los que lo hemos reducido, ¿sí? Eso que Él quiere tener con nosotros a una visitación. Oiga eso. Somos nosotros. Hermano, cuando uno de nosotros hemos tenido una experiencia con Dios, hermano, en esos momentos como que sufrimos un avivamiento. Sí, porque la hermana Ruth no tuvo eso, y fui yo, ni Becerra ni Felicidad, fui yo. Yo soy el que he tenido una experiencia con Dios. Yo la tuve en el culto del domingo pasado. Yo la tengo, sí, en mi momento de búsqueda. Sí, pero escúcheme. Después que pasa la emoción. Oiga. Por eso, hermano, mire, una iglesia emotiva, descártela de los propósitos de Dios, porque lo que está pasando allí es pasajero. Escuche, hermano, yo creo que los milagros son de Dios, y yo voy a declarar que pronto vamos a ver muchos milagros aquí. Sí, pero Dios no quiere que vivamos de la emoción, hermano. ¿Para qué usted cree que son los milagros? Viene alguien con una niñita en silla de ruedas, o alguien que ciego comienza a gritar: te veo, pastor, yo te veo. Hermano, es un milagro. Es como pólvora al lado de fuego. ¡Puf! Hermano, eso se oye hasta calle 16, hasta calle Primera, hermano, y se forman la filona para entrar aquí. Para eso son los milagros, hermano, para llamar la atención. Pero milagro no cambia. Milagro no cambia, hermano. Lo que cambia es la bendita palabra de Dios. Eso es lo que cambia. Si tú estás viniendo aquí buscando un milagro para que te cambie, cámbiate de iglesia. Cámbiate, porque eso no va a pasar aquí. Porque Dios quiere que tú entiendas que lo que cambia al hombre es la palabra de Dios. La palabra. Mira, si la palabra no te ha podido cambiar, revisa el corazón. Porque la palabra tiene poder para cambiar, hermano. Tiene poder para transformar. ¿Qué retiene el poder de la palabra? La dureza del corazón. Mire, yo le decía a un grupo que estaba reunido el domingo: mire, hermano, a ti se te puede olvidar la palabra de Dios. A mí se me olvida a veces. A ti no se te olvida. A veces yo me quiero acordar de algo, no me acuerdo, hermano. Y yo llamo a mi biblioteca andante, a mi enciclopedia, el gran Andy. Andy, acuérdame. Y Andy me acuerda. Gracias, varón. Gracias. Sí, yo decía, hermano, se te puede olvidar cualquier cosa que diga la Biblia, pero que nunca se te olvide, que Cristo cambia, que Cristo cambia, que Cristo cambia. Porque si tú tienes presente que Cristo cambia, Él te va a cambiar. Él no va a cambiar, hermano. Pero no olvides nunca que Él cambia. Pastor, es que yo tengo unas luchas adentro. Todos tenemos luchas, hermano. Hay gente que dice: pastor, pero no diga eso, diga otra cosa.
ahí está la apariencia de religiosidad. La Biblia dice que la buena obra que Dios empezó la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Así que esto es hasta el último día de la venida de Cristo, hermano. Y yo no me puse un turbante aquí y busco una bola mágica para saber que tú tienes lucha. Si la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Que la obra que Dios se ha empeñado a hacer con nosotros va a ser hasta el último día de la venida de Cristo. Así que yo no tengo que adivinar. Yo no tengo que adivinar la suerte para saber cómo puede estar tu vida. O tú para saber cómo está mi vida. ¿Sabe? Escúchame. Si nuestras vidas estuvieran 101%, nosotros nos soltaríamos de la mano de Dios. Pero mientras nosotros tengamos problemas, nunca nos soltaremos de la mano de Dios. Y como Dios sabe que aquí hay gente que quiere soltarse de la mano, por eso Dios lo tiene cogido en problemas. Alguien dígame, ¿habla eso, papá? Nadie quiere decir, habla, papá. Pero viene uno de afuera y sí le dicen, habla, papá. Y al pastor no le dicen, habla, papá. Gloria a Dios. Decía, somos nosotros los que le hemos reducido nuestra relación a Dios a una visitación. Oigan eso, hermano. Somos nosotros lo grandioso que Dios quiere hacer con nosotros. Miren, nosotros lo reducimos a una visitación. ¿Cómo una visitación? ¿Que queremos que Él venga cuando yo tengo problemas? No. Si el Dios que quiere estar todos los días con nosotros hasta el fin. Eso es lo que Él dice. ¿Sí? Que lo que Él siempre ha querido tener conmigo o contigo o con nuestra casa o con la iglesia o con nuestra nación es una relación permanente. Oiga eso, hermano. Lo que Dios quiere tener contigo, conmigo, con esta iglesia, hermano, es una relación permanente. Nosotros tenemos que tener que Dios nos ayude, hermano. Sea mucha, sea poca, sea mediana la gloria de Dios aquí. Tenemos que cuidar eso. Que no se vaya. Que sea algo permanente. Que no sea una visitación. Al contrario, hermano, que cada día anhelemos más. Señor, el viernes cuando yo venga, yo te quiero sentir más. No importa quién vayas a predicar, Señor. No importa. Lo importante es que se predique tu palabra. Porque ella tiene poder y poder de transformación. Eso es lo importante, hermano. Esto ha sido así desde un principio, hermano. Desde un principio ha sido esta la voluntad de Dios de guardar esa permanencia. Mire, desde la antigüedad, eso no es nada nuevo. No, hermano. Recuerde la vida de Abraham, hermano. Abraham tenía una promesa y estaba pasando el tiempo y dice que Dios lo vino a visitar. Oiga, Dios lo vino a visitar y comió, hermano. Dios comió en la casa de Abraham para que usted vea, ¿sí? Y Dios llamó, ¿cómo llamó a Abraham? Amigo de Dios. Oiga, para que usted vea, la casa de Dios es la casa de sus amigos. ¿Está entendiendo lo que el Espíritu nos está diciendo? Sí. Cuando David trajo el arca, que él fue posicionado como rey de toda Israel, no de Judá, sino de Israel y de Judá, porque con la muerte de Saúl se había dividido, ¿sí? Una parte, Judá decidió seguir a David, la otra no, ellos iban a ir por fuera hasta que le vino, ¿sí? Le vino lo que tuvo que venirle y entonces vinieron a pedirle a David que fuera rey de toda. Nosotros sabíamos desde un principio que Dios te había cogido a ti para ser
Y si tú lo sabías desde un principio, ¿por qué demoraste? ¿Por qué demoraste? Así mismo es contigo. Si desde un principio tú sabes que Dios te quiere usar, ¿por qué estás demorando para que Dios te use? Porque estamos entretenidos con el mundo, hermano. El mundo nos entretiene. ¿Sabe por qué el mundo nos entretiene? Porque lo tenemos metido aquí, ¿ve? Ahí, en la sangre. En la sangre. En la sangre, hermano. Perdóneme, hermano. Perdóneme. Puede venir el espectáculo más grande del mundo, pero eso no me llama la atención a mí. Eso no me llama la atención a mí, hermano. A mí lo que me capta mi atención es la gloria de Dios. Es pensar lo que Dios quiere hacer, y no quiere hacer con caballero, quiere hacer con todos nosotros. Pero estamos tan distraídos, hermano, tan distraídos, que no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer. Yo no estoy diciendo que no atienda sus responsabilidades, pero por lo menos dale el diezmo de tu día a Dios. Dale el diezmo de tu día. Hermano, no damos ni diezmo de plata, ni diezmo de día, ni diezmo de nada, ni 8 cuartos como dicen. Nada queremos darle a Dios. Pero cuando tenemos problemas, ahí sí queremos que, ¿sabe? Alguien dijo una gran verdad. Si alguien no quiere saber de Dios aquí en la tierra, porque el día de mañana Dios querrá saber de él en el cielo. Si tú no querías saber en la tierra de Dios, ¿por qué Dios te tiene que tener en el cielo? No, hermano, Dios es bueno. Dios es bueno, por eso Él me va a llevar para el cielo. Sigue durmiendo de ese lado. Si cuando te despiertes te vas a dar cuenta que estás viviendo una pesadilla. Eso es lo que dice la gente. Pero si es una verdad, si tú no quieres saber de Dios aquí en la tierra, ¿por qué Dios tiene que saber de ti en el cielo? Lo que tú siembras, tú ciegas. Así de clarito, Tito. Cuando David trajo el arca, mire, ¿sabe lo que hizo David? David sabía que allí estaba el tabernáculo de Moisés. De Moisés. David sabía. Oiga, hermano, David sabía que ahí estaba el tabernáculo. Y él tenía que meter ese arca allí. Y él no lo metió allí. Él hizo una tienda, ¿sí o no? Cerca de su casa. Él dijo, no lo voy a meter en mi casa porque me puede matar. Pero hizo una tienda, hermano, una tienda cerca de su casa y metió el arca ahí. Y Dios no se puso bravo. Oiga eso. Y cualquiera pudo haber dicho, David, eso no tiene que estar ahí, eso tiene que estar. Pero ¿por qué tú crees que le hizo una tienda? Porque quería tenerlo cerca en su casa. Y mire, Dios no se puso bravo, porque eso es lo que Él ha querido desde un principio, que nosotros tengamos a Dios en nuestra casa. En nuestra casa, hermano. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo en esta noche. Oye, si tú estabas dudando de esto, mira lo que nos está diciendo el Señor. Sí. Escucha. Cuando Jesús iba a Jerusalén, Él no dormía en Jerusalén, sino iba a reposar a Betania. A Betania, sí, una ciudad que estaba cerca de Jerusalén, en la casa de su amigo Lázaro. Oiga eso, hermano. Así dice la palabra de Dios. Yo no voy a buscar el pasaje, búscalo. Oiga, cuando Él iba a Jerusalén, Él no dormía en Jerusalén. En la noche, Él se iba, sí, a una ciudad cerca de Jerusalén llamada Betania, a reposar en la casa de su amigo Lázaro. ¿Por qué no dormía en la ciudad santa? Porque en ese momento la ciudad santa era una ciudad de apariencia religiosa. Oye, lo que el Espíritu me está diciendo a mí y a todos nosotros, donde hay apariencia, Él no va a dormir. Él no va para allá. Tú me puedes engañar a mí y yo te engaño a ti, pero a Dios no. A Dios no podemos engañar. Él no va donde hay apariencia. Él no. Por eso Él no dormía en Jerusalén.
Oiga, él no dormía en la ciudad santa, él no dormía ahí. Él en la noche se iba a Betania a reposar a la casa de su amigo Lázaro, porque la Biblia dice que Lázaro era su amigo. Oiga, oiga eso, hermano. Lo que necesitamos entender, que él no va a cualquier casa. Oiga lo que dice el Señor, él no va a cualquier casa. Si él va a ir a tu casa o a mi casa, es porque somos amigos de él, no porque caímos en la trampa del enemigo de que apariencia religiosa. Ahí no. Solo se posa en la casa de sus amigos. Ese es Jesús, hermano. Él solamente posa en la casa de sus amigos. Gloria a Dios, hermano. ¿Sabe qué el Espíritu me está diciendo esta noche? Que yo puedo determinar esta noche, hermano. Sí, yo lo puedo hacer, no hay nada. Solamente tú eres el único que puede impedir. Solo tú, hermano, eres el único que puede impedir que Dios pose en tu casa. Solo nosotros. Jesús, ¿sabe? Jesús no habitó en Nazaret. Le dije que le iba a decir por qué él no habitó en el lugar donde él creció. ¿Sabe por qué él no habitó? Porque él no hizo, a pesar que Nazaret fue la ciudad donde él creció, no donde nació, donde él creció. ¿Sabe por qué él no habitó ahí como su casa? Porque Nazaret era incrédula. Así dice la palabra de Dios. Él no hizo milagros allí porque los nazareos, la gente de la ciudad de Nazaret, era incrédula. ¿Cómo Dios puede vivir en una casa donde no creen en él? ¿Cómo Dios puede vivir con incrédulo, hermano? Yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo, pero Olmedo, búscame 2 Alka-Seltzer por si la mosca. O creo, o creo. Tus hijos se están perdiendo. Pueden perderse, pero ellos son de Cristo. Ellos son de Cristo. Ellos son de Cristo. Y yo no he conocido nada que sea de Dios y él lo haya perdido. No, no se pierde, hermano. Eso es lo que pasa. ¿Sabe por qué nosotros perdemos tantas cosas? Perdemos el botín, perdemos en el negocio, perdemos y perdemos porque eso no es del Señor. Todavía no hemos dejado eso claro de que eso no es del Señor. Porque si eso es del Señor, eso no se pierde. Eso no se pierde. Así de sencillo, hermano, eso no se pierde. Y yo creo que Dios está permitiendo en estos tiempos muchas cosas para que entendamos estos principios. Mientras tú no entregues lo que tú dices que es tuyo al Señor, vas a seguir perdiéndolo en tus manos. Pero ponlo en la mano de Cristo para ver si se va a perder. No, güey. Eso no va, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de Cristo. Porque es de Cristo. Y él no habitó en Nazaret, la ciudad donde él creció, porque esa ciudad era incrédula, hermano. Pero tengo una noticia para ti hoy. Oye, tengo una noticia para ti hoy. ¿Sí? Al igual que Jesús, el Espíritu Santo está buscando una casa. Porque tal vez tú me digas, hermano, pero ¿cómo así? Ahora, si Jesús ya se fue, sí es cierto. Ya vamos a dejar a Jesús. Sí, ellos tuvieron la oportunidad de que su casa fuera la casa de Él. Pero ahora nosotros podemos hacer que nuestra casa sea en la casa del Espíritu de Dios. Ahora, vámonos un poquito más allá, hermano. Vamos a utilizar esta verdad en un principio bíblico, espiritual. Que tu casa, tu primera casa, sea la casa de Él. Sea la casa de Él. Mire, hermano, si todos sabemos que tenemos el Espíritu Santo, dale un lugar especial. Dale un lugar especial. Dale un lugar especial y tú vas a ver algo diferente en tu vida. Cuando tú le digas, Señor, mira ese problema, yo no creo que yo pueda hacer nada, pero como yo sé que tú estás allí, ¿sí? Y como yo sé que tú estás allí, porque esta mañana hablé contigo. Por eso yo sé que tú estás allí, porque hace rato yo estaba hablando contigo. Y como yo sé que tú estás ahí,
yo te pido que tú sanes a esta niña. Yo te pido que tú sanes a este niño. Porque él está buscando una casa donde él pueda morar. El Espíritu de Dios. Él no está allá, Él está aquí, hermano. Este es el tiempo de Él. Y quiero terminar, hermano, para que tú entiendas. Busca Juan 15:15 para que tú entiendas. ¿Sabe qué dijo Jesús? Ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Y ese mismo principio es para Jesús y el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo dice, ya no lo voy a llamar más discípulos, ya no lo voy a llamar más siervos, ya no lo voy a llamar más cristiano, ya no lo voy a llamar más creyente, le voy a llamar amigos. Y decía, su casa es la casa de sus amigos. La casa del Espíritu de Dios, la casa de Él, es la casa de sus amigos. Hermano, y quiera Dios, hermano, el Señor reprenda al diablo. Y quiera Dios que nosotros podamos usar este principio, esta verdad, para empezar una nueva relación con Dios, una nueva relación con el Espíritu de Dios. Cierre sus ojitos, incline su rostro. Yo quiero hacer una oración por mí. Yo quiero hacer una oración por mí. Parece egoísta, pero cuando digo por mí, yo quiero que tú entiendas que yo también lo necesito. Yo quiero que mi casa sea la casa de Él. Eso es lo que yo quiero. No estoy hablando solamente de las 4 paredes. Estoy hablando primeramente de mi vida, mi primera casa. Yo vivo aquí, primera